Buenas tardes a todos y a todas. Muchísimas gracias a las personas que nos visitan el día de hoy en nuestro conversatorio. Muchísimas gracias. Eh, para comenzar nuestro conversatorio del día de hoy, como es costumbre, lastimosamente, vamos a hacer un minuto de silencio. Para ello, voy a leer lo siguiente. Está a punto de acabarse el año y desde el Museo de la Universidad del Rosario hemos iniciado una campaña que busca generar conciencia colectiva a partir de nuestro minuto de silencio. Aún así, vemos con mucha preocupación todo lo que ocurre en nuestro país y vemos con mucho asombro que al gobierno y a algunas personas pareciera no importarles. El minuto de silencio del día de hoy va por cada una de las personas que han muerto a manos de los agentes estatales y no estatales. Va dedicado también por cada uno de los colombianos y colombianas asesinadas en situaciones de inseguridad en nuestras ciudades. Va dedicado por todas aquellas personas que lo han perdido todo, hasta la vida, a causa de los desastres naturales. El día de hoy, y acercándose al final de nuestros conversatorios, queremos dejar muy en claro que rechazamos el actuar de nuestro actual gobierno, ya que no nos representa su parsimonia con la que atienden las necesidades económicas, políticas y sociales en nuestro territorio. Rechazamos que la desgracia de las personas y familias sea usada por los políticos como carnada electoral o como escenario para tomarse fotos. Rechazamos también cada en el territorio. Rechazamos el asesinato periódico de militantes de partidos de oposición. Rechazamos algunas políticas económicas como la de la importación de papa, en un país productor de papa, cabe aclarar, que tiene a nuestros campesinos al borde del desespero y la desolación, lo cual los ha obligado a migrar masivamente a las ciudades, aguantando hambre y acrecentando la desigualdad social y la inseguridad del país. Finalmente, hacemos un llamado a abrir los ojos y a no hacernos los de los oídos sordos ante tanto clamor de justicia y paz. Este debe ser el fin de un espacio académico y crítico como el nuestro, utilizar nuestros medios para mejorar un poco la situación del lugar donde nacimos. Rechazamos estas y todas las formas de violencia, vengan de donde vengan. Todas las vidas importan. Nicolás, tienes la palabra. No, pues muchas gracias, Iván. Entonces, haremos este minuto de silencio. Pues precisamente rechazamos este y cualquier acto de violencia. En el Museo de la Universidad del Rosario creemos profundamente en la vida y que todas las vidas importan. Precisamente el día de hoy, pues vamos a hablar un poco sobre la historia, vamos a hablar un poco también sobre pues los procesos de paz en nuestro país, hablar un poco cómo construimos paz desde la educación y para eso hemos invitado al profesor Uriel Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad del Rosario y pues quien muy amablemente nos ha ofrecido una hora de su tiempo para acompañarnos en estos conversatorios. Entonces, él es filósofo de la Universidad de los Andes, tiene una maestría en Ciencias de la Educación y Aseguramiento de la Calidad de la Universidad de Aconcagua en Chile. Es profesor universitario con experiencia de más de 30 años, además ha trabajado en acompañamiento docente, tiene publicaciones en filosofía de la ciencia, en memoria histórica y en educación, y ha sido consultor del MEN, de la Secretaría de Educación y ASCUL. Entonces, esa es un poco la hoja de vida de nuestro invitado del día de hoy, pero asimismo, pues es una persona que desde sus espacios ha trabajado constantemente
en la construcción de paz desde la academia. Entonces, pues nada, profesor, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Nicolás. Un honor estar aquí con ustedes dialogando y más sobre la paz. Pues, profe, precisamente yo quisiera iniciar este conversatorio preguntándole un poco el por qué dedicarse a la educación, porque su merced tomó la decisión de dedicarse a la enseñanza y pues a esto de educar a gente. Bueno, permítanme contar algo muy personal. En primera instancia, es muy anecdótico sobre octavo, noveno semestre del pregrado. Lo que tenía claro era, no sabía qué iba a hacer, no sabía a qué me iba a dedicar en la condición de formarse en filosofía en un país de Cundinamarca y no de Dinamarca, porque aquí la filosofía tiene otras instancias, otras posibilidades y otros retos. Pero paradójicamente, algún profesor, quien me enseñó muchísimo en mi vida, me invitó a dictar un curso en la Universidad de los Andes. No era un curso completo, sino inicié con un módulo por allá en el año 87, algo así. Y este curso me permitió a mí pues detectar un encanto con ese difícil arte, ese osado trabajo que significa la educación. Y fue la trayectoria la que me hizo convencerme del valor que tiene la educación. No era una decisión previa, fue un devenir en la vida. Eh, Me acuerdo mucho una circunstancia particular, ya lo comento por qué, y es el recuerdo de un tío mío que sufría mucho porque yo me dedicaba por un lado a la filosofía, segundo porque iba a ser educador y tercero porque él tenía el presupuesto de que quien se hace educador y se dedica a la filosofía va a ser un miserable, va a ser infeliz y no tendrá cómo vivir. Es un presupuesto que existe en este país, que existe en las culturas, la idea de que ciertos saberes carecen de valor por no ser profundamente economicistas o cosas por el estilo. Y sin embargo, la pregunta que yo me hice es, ¿y por qué no? ¿Por qué no ser docente cuando empiezo a percibir que no hay mejor potenciación para la vida que una educación permanente? Y si no es por la educación, ¿por dónde mejorar una sociedad? Lo único que tengo claro es que por las armas no es. Por las armas no es como se mejora una sociedad. Y finalmente, yo creo que si la educación es algo más allá que la descripción o repetición de lo que otros han dicho y favorece la transformación, eso como en herencia así de haciendo una paráfrasis de Feuerbach, pues la educación tiene que ser transformadora y no solo descriptora. Y en ese sentido, pues me convencí y estoy absolutamente convencido de que es vía educación cómo podemos ser distintos, cómo podemos ser ciudadanos, porque aquí viene una sentencia que uso mucho y es que no creo que quien pase por las aulas puede seguir siendo el mismo ciudadano que el que no ha pasado por las aulas. Precisamente yo quisiera preguntarle un poco y ya para entrar un poquito más en materia, eh, ¿cómo percibe usted las maneras como la educación influye en los conflictos y la resolución de los mismos? Es decir, ¿considera que la educación eh, ayuda de alguna manera a ese proceso pues de mantener la paz, de mantener diálogos abiertos entre la sociedad? Pues mira, yo lo primero que creo es que el conflicto solo por extensión se convirtió en conflicto político, pero el conflicto es una condición humana, es una condición de las culturas, en el sentido de que inevitablemente hay oposiciones y hay desacuerdos. Y en esa noción me parece que son bienvenidos los conflictos, en el sentido de poder contraargumentar, enfrentar posturas y con ello buscar consensos y comprender disensos. El conflicto en una sociedad democrática es bienvenido. Lo que sí creo que no es bienvenida es la guerra y la violencia. Entonces, el conflicto en una educación deliberativa
pues nos permite enfrentarse para solucionar, para ofrecer salidas a las dificultades, pero no necesariamente son negativos. Creo que el prejuicio de que el conflicto es malo es desafortunado. Es bienvenido el conflicto, no como sinónimo de guerra o de violencia. Esa sería Y, como mi idea. pues muchas gracias, profe. Y digamos, ya en términos del conflicto armado, en términos de esa guerra, esa violencia, la educación puede ayudar a mediar en algún punto para la terminación de los mismos, es decir, cómo la educación influye en la terminación de estos conflictos. Creo que sí, creo que la educación crítica, indagadora, argumentada, poco memorística, solamente para repetir lo que otros dijeron, es un camino que posibilita paz. Pero eso implica unas transformaciones muy serias, tanto de los individuos como de las estructuras, como de las instituciones. Y allí la educación tiene que verse abocada a destruir la verticalidad y el dogmatismo por una mayor horizontalidad y una apertura para que no sea la educación un asunto exclusivo de las aulas, porque creo que pueden encontrarse otras vías para también educar explícitamente. ¿Como cuáles, profe? ¿Qué se le ocurre? Eh, desde la época del paro nacional, una de las percepciones que yo tuve muy afortunadas fue pensar en el papel que juegan los movimientos sociales. Ujú. Uno de esos movimientos que empezó a surgir y que yo tuve la fortuna de poder participar muy cortamente fue en el hecho de una cosa que llamamos en el Rosario Educación sin Muros. Un grupo de estudiantes allí originó la idea miren, la educación es para todo el mundo, es un derecho constitucional y en ese sentido educar no solo es una tarea para quienes llegan a las aulas. Tal idea me hizo a mí pensar que las universidades, las escuelas deben ir a la sociedad, no deben esperar a que lleguen bajo unas condiciones bastante difíciles para mucha gente. Y se hace deseable, por ejemplo, llevar saberes a los barrios, a los buses, a la ciudad en general. Tuvimos una experiencia muy particular de unas acciones, no solamente en la Universidad del Rosario, otras universidades también lo hicieron, pero un poco bajo la idea de que el saber es un derecho de todos, el conocimiento es un derecho de todos y con ello la educación como principio constitucional no puede ser un privilegio. Si hay algún escenario particularmente costoso en Colombia, es la educación. Es desafortunado que solamente bajo la variable económica se considere que se puede educar. Me parece de las cosas más desoladoras de nuestro país. Y entonces, esa es una manera, esa es una manera. Llevemos los saberes a los pueblos, a las regiones, a los territorios. Ideemos saberes que permitan educarse de muchas maneras. Eso significa aprender a dialogar con otros lenguajes que no dominamos siempre en el escenario privado de las aulas de cuatro paredes. Pues antes de lanzar la siguiente pregunta, quiero recordarle a nuestros espectadores que van a tener un momento dado para poder conversar con nosotros, para poder lanzar también sus preguntas al final del conversatorio. Entonces, les pedimos un poco de paciencia para hacer esa labor de preguntar o de argumentar, de contarnos sus experiencias. Profe, ¿usted cree que usted siente una responsabilidad de lo que nos acaba de contar? ¿Usted siente la responsabilidad de ir y construir formas distintas de educación? Sí, yo siento la necesidad de trascender las aulas. Siento la necesidad de ofrecer educación en el mayor número de ámbitos posibles. Eh,
si no se puede llegar a la escuela o a la universidad o al colegio o a la normal, la escuela, el colegio, la normal, la universidad debe ir a la ciudad, debe ir a la gente. Es un derecho de todos y esa es una actitud, creo, de paz, porque acorta la distancia con la inequidad para el acceso educativo. Y sería una labor muy, muy encomiosa, muy, muy interesante que se pudiese adelantar, pero eso significa armar toda una infraestructura y una disposición social no privilegiada, porque las comodidades que brinda estar contratado para una cátedra, pues es una, y la otra es irse a un parque a las 3 de la tarde a intentar dialogar con las personas y ofrecer algún tipo de educación. Le pregunto eso precisamente porque uno de los grandes debates que ahorita están resurgiendo, que siempre han existido, pero que ahorita tienen cierta fuerza, es el tema de la responsabilidad académica, ¿no? Es decir, la responsabilidad, si es que existe, de los intelectuales con la sociedad colombiana. ¿Usted cree que los intelectuales, entendidos como académicos, como profesores, como escritores, tienen algún tipo de responsabilidad con la sociedad colombiana y cuál sería esa responsabilidad? Pues yo sí creo que hay una responsabilidad gigante. Bueno, de hecho, y con mucho respeto, yo creo que debería decir que artistas, escritores, profesores, científicos, sociólogos, antropólogos, ingenieros, etcétera, pues han asumido un cierto grado de responsabilidad desde el proceso formativo y desde las ejecutorias laborales. Yo creo que de hecho ya se ha asumido. Lo que sí creo es que puede ser también más explícita y más política la responsabilidad social de los que estamos en el campo educativo y académico, porque eso de lo político nos compete no solamente como estudio, sino como realidad de vida. Y yo sí creo que allí podemos ser más explícitos a través de pronunciamientos colegiados, por ejemplo, de denuncias explícitas, de firmantes permanentes de violación de derechos humanos y de mostrarnos distantes de todo acto de violencia. Yo creo que ahí tenemos que trabajar muy fuerte mancomunadamente. Eso creo que es inevitable. Y por otro lado, creo que centros de docencia o de educación y comunidades de docentes, centros de investigación, están abocados también a hacer transformaciones internas, porque el asunto de la violencia en su sentido más amplio, no solamente es violencia política, no solamente es violencia del Estado o contra el Estado, en fin, sino también ejercicios de micropoder en las aulas que siempre me han inquietado mucho, eh, porque eso de que la letra con sangre entra no es una frase de mi abuela ni de mi tatarabuela solamente, es una realidad que todavía existe con matices y escenarios terribles aún en las aulas, que me parece que exige transformaciones. Claro que sí. Pues ya Sumer se nos ha hablado un poco de la apuesta de construcción de paz por fuera de las aulas y también nos ha hablado de algunos problemas que existen dentro de las aulas. Es decir, digamos, este dicho que también yo se lo escuché a mi papá, se lo escuché a mi abuelo en el museo en el momento en que hacemos los recorridos los recorridos presenciales, cuando podíamos hacer recorridos Ajá. presenciales era una constante. La gente decía, y aquí supongo que se aplicaba el tema de la letra con sangre dentro, y uno va a ver la historia, y resulta que sí, que es una constante dentro de nuestra historia. Pero usted Sí, le ha apostado a cosas distintas, usted le ha sí. apostado entonces a una construcción de educación distinta. En su experiencia como docente, ha encontrado casos, ha encontrado momentos que lo han hecho reflexionar sobre la paz, que lo han hecho cuestionarse pues todo este modelo. Es decir, usted nos podría hablar de casos puntuales en los que usted ha reflexionado sobre la paz a través de su experiencia docente. Sí, mire, hay varias cosas muy concretas. Eh,
lo primero que yo tendría que decir es que eh, una particular invitación de venida de un aprendizaje al pertenecer a un grupo de personas en Colombia que configuran lo que llaman el colectivo de historia oral, me permitió hace muchos años acercarme a un concepto para muchos discutible, que es el concepto de memoria histórica. Allí con este colectivo, estudiantes y profesores de diferentes instituciones públicas particularmente, pues logré un aprendizaje muy interesante de cómo adentrarme en el fenómeno de el estudio de la memoria, no como asunto que estuviera ausente antes en las escuelas o los colegios. De hecho es lo que más ha primado, ¿no? La memoria, para que aprendan de memoria y repitan lo que otros dijeron. Pero aquí el asunto no es de ese talante, es el asunto de la memoria como construcción social y como asunto político ineludible. En ese orden de ideas, osé, como escribí en algún artículo por allí, eh, crear y construir una asignatura de memoria histórica desde las cuales he vivido unos acontecimientos aterradores, solamente me refiero a uno que particularmente ocurrió en la Universidad del Rosario, y es que cuando ofrecí esa cátedra, la invitación era que durante el periodo, el tiempo de la asignatura, los estudiantes fueran construyendo una crónica alrededor de un acontecimiento, un fenómeno, una masacre, una crueldad de estas de nuestra violencia colombiana, y al final la socializaba ante los compañeros. Fue muy impactante para mí ver que 4 o 5 de ellos no pudieron hacer su presentación. Y no la pudieron hacer porque el llanto los apabulló, la inestabilidad emocional se reflejó, ante lo cual pues la salida es tranquilo, no hay lío, no hay lío por la presentación, busquemos más bien un escenario para comprender por qué no fue posible presentarse. Y la respuesta fue absolutamente dura para mi concepción, y es que esas 4 o 5 crónicas no fueron hechas sobre algo exterior, sino sus propias historias de violencia, sus propias vidas de acontecimientos nefastos, de desplazamiento, de violación y demás, lo cual me hizo pensar a mí en cuántos casos de violencia concreta han padecido los estudiantes de la Universidad del Rosario. De hecho, usted y yo ya hemos hablado de la intención de pensar una estrategia para visibilizar esas expresiones de vivencias de violencia vivida para que no se queden en el olvido y sean conocidas y sean elementos de protesta también frente a la violencia. Y unas particulares experiencias como escenarios de diálogo con instructores del SENA, por ejemplo, alrededor de cómo proyectar ejercicios educativos desde esos saberes que propicia el SENA en todo el territorio nacional, lo que significa adentrarse en lenguajes no conocidos, en terrenos no transitados, en vivencias no conocidas y sin embargo favorecer capacitación, instrucción, educación. Y allí pues hay experiencias bien interesantes. Yo me voy a referir a 2 por fuera de esto de los instructores del SENA muy rápidamente, y es que a mí me tiene con el espíritu vuelto añicos 2 casos. Uno fue vivido en Putumayo, cuando estuve trabajando con víctimas de la violencia allí en esta región, y la expresión reiterada de todos los participantes, tipo invitaciones, profe, ¿cuándo vamos al fin del mundo? Y yo no sabía si eso era una metáfora, si eso era una amenaza o si era, o qué era, hasta que pues en la generación de los ambientes del trabajo fui
preguntando finalmente qué era el fin del mundo y me dijeran que era el sitio más bello que tenían y que por fin podían regresar a él después de 30 años. Eso significa que una apuesta por un acuerdo de paz tenía evidencias de realidad, hoy un poco dinamitada, pero era efectiva y sintiente para los habitantes del Putumayo, como poder transitar su propio territorio como derecho que tienen como ciudadanos. Y una experiencia que me tiene todo el tiempo en la cabeza dando vueltas, me ocurrió en Canadá, en Caquetá, disculpen, en Caquetá, con un grupo también de víctimas. Fue una experiencia absolutamente hermosa, dolorosa, por supuesto. Una persona que estaba en primera fila, en el auditorio donde estábamos trabajando, hacía eso que hacemos todos de apretar un poco los ojos porque así como que vemos mejor bajo ese presupuesto. Y esta persona oprimía sus ojos tratando de ver a la pantalla y yo empecé en una angustia terrible a decirle, por favor, acérquese. Y la persona me decía que no, que eso no lo iba a hacer. Pasó un receso y me acerqué a esta persona y le dije, venga, hágase allí en la mesa donde está puesto el computador y póngase allí. Y me hacía con su cabeza que no. No me hablaba. Y yo decía, esto es muy raro. Salimos al momento del almuerzo, regresamos y ella tomó la palabra en primera instancia y me dijo, señor, yo veo perfectamente. Lo que me duele es la mano porque aprendí a leer y escribir ayer. Esta persona tenía unos 55, 60 años y dije, ¿qué derecho violado por 50 años ha tenido una mujer del campo porque no puede acceder a la lectura y a la escritura formales, por lo menos? Eso todavía en mi cabeza muchas noches suena como un ejercicio de violencia por negación de un derecho. Y una tercera instancia muy, muy enriquecedora es el trabajo que venimos adelantando en la Universidad del Rosario, en alguna época con algunos integrantes de otra universidad, 2 participantes, en el semillero de investigación de Imaginarios por la Paz. Este es un semillero que venimos desarrollando con mi coordinación hace unos 4 años, que ha logrado avanzar en la comprensión de algo que nos mueve las entrañas, que son los imaginarios. Los imaginarios no solo son representaciones mentales, los imaginarios son motivaciones de acción. Y según sean los imaginarios, así son las conductas. Entonces nos dimos a la tarea de indagar el origen, las variaciones léxicas, los usos de frases populares que hipotéticamente sospechamos tienen que ver con ejercicios de violencia, con ejercicios de la memoria mutilada. ¿Qué hay detrás de expresiones como el vivo vive del bobo, o mucho indio, o tenía que ser mujer, o por algo lo mataron, o echa la ley y echa la trampa, etcétera, etcétera, etcétera? La comprensión de estas expresiones que son populares, usadas en miles de ambientes, a veces inconscientemente con significados no claros, deben ser miradas críticamente. Y esa es una apuesta que hay allí en el semillero, y es cómo ocasionar transformaciones de esas expresiones, lo que significa transformación de cultura. En ese sentido, solo a nivel de ejemplo, se me ocurre que la letra con sangre no entra. La letra con sonrisa también puede entrar. Y entonces ahí tengo una disposición distinta de afabilidad, disposición abierta, diálogo permanente, y creo que allí es una reconstrucción de memoria en función de paz. Eso diría por ahora de esas experiencias vividas.
No, pues bellísimas. Creo que lo que nos ha contado es impresionante. Personalmente me dejó sin palabras, profe, porque No, pero es, eh, es eh, pues son historias que indudablemente impactan de múltiples maneras. Profe, yo creo que, pues antes de continuar, es bueno que hablemos un poco de la memoria y de la memoria histórica, porque es un término que durante los últimos 5 o 6 años hemos usado mucho. Todo el mundo en algún momento creo que ha escuchado esa frase, memoria histórica, ese conjunto de palabras, ese nombre, pero ujú, muy poca gente o gente que tal vez no está tan ligada a la academia ha logrado entender. Entonces, ¿a qué le llamamos memoria histórica? ¿Y por qué es tan importante? ¿Por qué se le da tanta fuerza en el momento en que empezamos a hablar de posconflicto? vale. No, qué difícil esa pregunta, pero eso, no, lo primero que yo quiero decir es que la memoria no es un asunto exclusivamente individual. La memoria es no solamente un acto de introspección subjetiva que se va a las entrañas propias donde usted hace posible o no el recuerdo. Eh, Cuando uno empieza a mirar de qué se acuerda y por qué me acuerdo de lo que me acuerdo, empieza uno a darse cuenta que la respuesta tiene que ver con los demás, tiene que ver con los escenarios donde ha estado, tiene que ver con los caminos que ha recorrido, tiene que ver con los lenguajes que ha utilizado, tiene que ver con los libros que le han enseñado, con los profesores que le han educado, o sea, con los demás. En ese orden de ideas, más que individual, la memoria es plural y es colectiva, es de los grupos. Eh, uno empieza a preguntarse qué recuerdan los colombianos. Y entonces uno dice, pues lo que más recuerdan es la selección Colombia y en crisis. Y entonces se convierte en devastador emocional para dejar de ver otras cosas. Eso es lo primero, es un acontecimiento plural. Lo segundo, yo creo que tenemos al menos dos vías para hablar del pasado, que son la historia y son la memoria. La historia nos ubica en una pretensión de verdad a través de fuentes generalmente librescas, con datación, citación, nombres precisos y demás. Pero la memoria tiene que ver con otra forma de ver el pasado, por lo menos inmediato, cercano, y es con la afectación que tienen los hechos en las personas. No solamente la pureza del dato, sino lo que le ha pasado a la persona con el suceso. No solamente hay que seguramente identificar, contabilizar, eh, diagnosticar un fenómeno como Ojayá, sino que hay que escuchar a quienes vivenciaron ese acontecimiento, porque también tienen fuente de verdad. Y entonces la memoria histórica se convierte en un instrumento también para la verdad histórica, social y política, porque es un decir de quien nos ha padecido y muchas veces a quienes nunca se ha escuchado y a quienes se ha silenciado también. En ese orden de ideas, la memoria histórica es una posibilidad de recoger el pasado para construir futuro. De hecho, en esos temas, en el caso colombiano, había unos debates muy interesantes, pero muy desafortunados, creo, en ciertas posturas, y es mejor que no conozcan el pasado, ni recuerden lo sucedido, porque puede haber rencor, revancha y otra vez venganza. Y en ese sentido, entonces, obstaculizamos para que conozcan lo sucedido, lo cual me parece absolutamente desastroso, porque si algo es posible en términos de paz, es la necesidad de la verdad. Y la verdad no es un asunto de quien tiene el poder. La verdad tiene que ver con quien ha padecido, vivido los escenarios de violencia más fuertes.
Y finalmente, la memoria es un asunto plural. Plural quiere decir que si yo hago memoria de Bogotá, es un territorio donde hay muchos territorios. No hay un solo territorio llamado Bogotá. Eh, no hay un solo territorio llamado Colombia homogéneamente. Y entonces debo escuchar muchísimo a quienes han vivido los peores acontecimientos de la violencia. Claro, también en Bogotá se han vivido desastrosos momentos, pero es un asunto de todo el país. Y entonces la memoria histórica es una invitación a trasegar desde el sentir para construir otras posibilidades. Pero eso involucra escuchar. Y para escuchar hay que dejar hablar. Y para dejar hablar hay que reconocer al otro. Entonces, no puede faltar ninguno en este escenario. Todos esos son acontecimientos de la memoria histórica, temas con autores y pensadores que han producido muchísimo alrededor del tema, pero que alientan una posibilidad de paz. Y creo que allí se encuentra un instrumento valioso de encuentro permanente. El otro se hace interlocutor cuando deja de ser visto como un enemigo, porque a los enemigos simplemente se les pretende eliminar y así no creo que haya posibilidades de paz, nunca. Ujú. Es un poco eso, todo ese mundo de la memoria histórica tan grande que hay. Bellísimo. Pues ya para ir cerrando y para dar la palabra a mis compañeros del museo y a las personas que quieran participar también, pues que nos quieran hablar, yo espero que pues la participación respecto al tema pueda darse de múltiples maneras por parte del público. Yo quisiera que habláramos un poco de las necesidades actuales que usted percibe dentro de pues lo que hemos llamado pues conflicto, pero pues que si uno mira las noticias, mucha gente ha entrado en una etapa de desilusión del proceso de paz, dicen, pero bueno, aquí igual siguen aconteciendo cosas. ¿De qué forma podemos ayudar desde los espacios académicos? ¿De qué forma podemos ayudar desde nuestros espacios comunes a precisamente a apoyar el proceso de paz? Eh, ¿Cómo podemos ayudar a suplir esas necesidades? Esa sería A ver, yo considero varias cosas. La primera es que el asunto de la paz, perdónenme los que no les guste, es un asunto de todos. Es un asunto de todos porque lo otro es fragmentación de una intención de mejor convivencia, de mejor saber vivir con otros. Una instancia sería la primera, así muy de tono político, si me permiten, es la insistencia, denuncia y voz en cuello de la necesidad del cumplimiento de unos acuerdos firmados que son de carácter estatal y no gubernamental. Esto no pasa por el gobierno de turno para juzgar la validez o no y la importancia o no de haber firmado un acuerdo de paz, de los cuales, permítanme contar una anécdota que existe allí en los anales de lo que internamente pasaba. Lozada y el general Martínez, creo que era, si mal no recuerdo, fueron convocados a una pequeña mesa a decirles, ustedes dos se encargan de pensar en el fenómeno militar para que estas dos cosas, ese sea un elemento a tratar en el conflicto y en la superación del mismo. Lo que estos dos señores hicieron antes, que eran enemigos, fue sentarse a la mesa y decir, ¿y ahora qué diablos vamos a hacer? Si no tenemos ni idea. Y fueron capaces de ponerse de acuerdo en ciertas cosas. Y estamos hablando de la parte militar. Entonces, es posible. Y entonces hay que exigir el cumplimiento de esos acuerdos. No podemos silenciarnos ante la necesidad de la implementación por vía de la solución de las causas que llevaron al conflicto, que eso es lo importante. No es el acuerdo firmado, es que el acuerdo firmado es la expresión
de que hay razones por las cuales apareció una guerrilla, razones, causas evidentes por las cuales surgió la insurgencia, y son esas causas las que hay que superar. Dos, esto suena muy romántico, discúlpenme, qué pena, pero comprender el valor de la posibilidad. ¿Por qué no nos damos la posibilidad de dejar de vivir en la violencia? Porque eso es sobrevivir, eso no es vivir. Darnos la oportunidad desde la educación para que hagamos posible la idea de pensar la construcción de paz, porque no está dada. Esto hay que hacerlo, pero para eso hay que leer mucho, discutir mucho, dialogar, ampliar, jugar, crear. Es una construcción. Una tercera, yo diría, esta para mí es clave en una apreciación que tengo, cómo minimizar los alcances de la mentira. Yo a veces pienso que en Colombia hay no 3 poderes, sino 4. Está el poder legislativo, ejecutivo, judicial, pero está el poder mentir y parece que ese es el que funciona. Y eso me parece un desastre como realidad nacional, como pueblo, que la mentira nos acompañe en nuestras formas de vida, social, política, pública, educativa. Y una tercera o cuarta, la exigencia constante de una política pública en educación para todos. De una política pública que reconozca que ser docente, ser estudiante es un escenario de entendimiento, de comprensión y de creación inaplazable. Y allí esos son niños, niñas, blancos, negros, campesinos, afro, rom, etcétera, y no patrimonio de unos pocos. Con esas 4 ideas yo me iría así como en grueso. Sí. Pues muchas gracias, profe, por compartirnos un poco su experiencia, por compartirnos un poco de su forma de ver la vida, sus luchas, sus causas y, y nada, por dedicarle también tanto tiempo a la educación, dedicarle tanto Sí, tiempo sí, a sí, sí. apostarle. Todavía tengo esa posibilidad. Todavía tengo ese trabajo, afortunadamente. Sí, sí, sí. Y es un lugar desde donde usted ha construido, antes de darle la palabra a Iván, pues yo quisiera también decir, yo fui uno de los estudiantes que estuvo en ese proceso de educación sin muros y ver cómo un académico se comprometió a ir a las calles a un barrio popular como es el Olaya, barrio vecino al mío, eh, para hablar un rato con las personas, inspira mucho. no, es una maravilla de experiencia, de verdad. Sí. Ajá, inspira mucho pues no sé, como que por momentos uno pierde la fe en muchas cosas en el país, pero Sí. pues este tipo de experiencias le recargan a uno esa fe. Usted me hizo una pregunta que no la hizo ahora públicamente, pero me hizo pensar terriblemente. Cuando me envió un par de preguntas, me decía que ¿cuál es mi deber en una sociedad como la colombiana? Ay, qué cosa tan difícil. Bueno, solamente hablo de mi deber como educador, por lo menos. Y una tiene que ver, es a propósito de lo que estás diciendo. Quiero ser un combatiente de la desilusión. Nuestro escenario mundial, pandémico, cibernético y demás, ha conducido a unas expresiones de desesperanza y de desilusión en tanta gente que yo quisiera señalar que la educación puede ser un escenario para combatir la desilusión. Ya algún pensador por allí decía, quien está en educación no puede ser sino optimista,
porque ofrece posibilidades, ofrece esperanzas. Y yo creo que sí. Ser un tabique contra la violencia. Sí, sí, y hay que construir otros imaginarios. Favorecer conciencia, que es ocasionar la reflexión desde pequeñas decisiones, ¿no? Es que a veces uno mira sus comportamientos como si no tuviesen nada que ver con lo que estudió y a veces parece que tuvieran que ver mucho y a veces están divorciados y a veces están unidos y a veces sabemos muchas cosas, pero nos comportamos aparte de eso que se sabe. Es decir, un ingeniero hace puentes que se caen y matan gente. Entonces, es una cosa muy rara. Pero también dónde compramos y qué es lo que compramos y a costo de qué compramos. Sabiendo la historia de las maquilas y sigue uno comprando cosas en la reproducción de una mecánica capitalista absurda, denunciando las violaciones de los derechos humanos. No podemos silenciarnos, o sea, tenemos que decir permanentemente. Y pensamiento crítico, porque sin ello, crítico no es como está usted de pelo largo, ¿no? El crítico es el indagador, el que quiere entender por qué eso y no hay posibilidades de otra cosa. Y puede ofrecer posturas. ¿Sí? Ese es un poco eso que podría sintetizar. Pues muchas gracias, profe. No sé si Iván quiera hacer una pregunta. Bueno, pues primero que todo, muchísimas gracias al profesor Uriel, de verdad, por este tiempo tan maravilloso y por este tema tan importante. Como lo dice usted, y como también lo dijo Nico, gracias también Nico por la entrevista, digamos, por el conversatorio. Es algo complicado porque todo el tiempo tenemos cosas, imágenes, noticias que nos quitan un poco la fe, ¿no? Que nos quitan esa capacidad de soñar con un mundo mejor, con un país mucho mejor, con la paz que llevamos buscando tantos años. Entonces, este tipo de conversatorios son muy importantes precisamente, como le decía Nicolás, para recargar un poco esa energía y no perder la fe. Sin embargo, pues es complicado por todo lo que su merced, profesor, ha hablado. Hay muchos avances y hay personas como usted y como de pronto sus colegas y muchas otras personas que hacen todo lo posible para ir repitiendo cosas buenas, para mostrar que hay otras vías de acción, para ver que la paz es posible. Pero ¿cómo hacer, profesor, en este país donde, digamos, a nuestras manos, en nuestras manos lo que tenemos son noticias falsas o noticias guerreristas que incitan precisamente al odio, no hay esa cultura, como usted lo decía, todavía de la construcción de la paz, ¿verdad? En este país. ¿Cómo usted puede leer eso, profesor Uriel? ¿Cómo es posible o cómo será posible que nosotros tengamos un mejor espacio, espacios más críticos, espacios donde sea posible hablar y que no hayan, por ejemplo, amenazas, que no hayan insultos, que no hayan cosas de este tipo que a todos los colombianos nos afectan tanto, ¿no? Los cómo son dificilísimos, ¿no? Son muy complicados. Eh, 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 Me hizo usted recordar una anécdota con un estudiante, hoy en día un gran amigo, un estudiante de hace muchos años, eh, se graduó de Derecho y ingresó a hacer su primer trabajo en el Consejo de Estado. Y al mes me llamó y me contó que estaba desesperado con todos los fenómenos que veía allí de corrupción y que a mí no me gustaba dar consejos, él sabía, pero que le diera algún consejo. Y lo único que a mí se me ocurrió en ese momento fue decirle, pues no haga lo mismo que están haciendo todos los demás y únase con los poquitos que tampoco quieren hacerlo. Es decir, hay que sembrar unidad entre quienes no queremos hacer violencia y tenemos que unir esfuerzos y armar grupos. Eh, Hoy en día creo, perdóneme la alusión al paro nacional, a mí me parece que el paro nacional puso en evidencia una capacidad gigantesca de creación en múltiples comunidades de todas las edades, generando espacios de trabajo y creación como apuestas para salir de la violencia. Y allí se encuentran escenarios que hay que recoger.
Y lo último es entender que siendo complicadísimo, porque lo es, no es nada fácil, hay que poner un polo a tierra y entender que no hay receta para esto. No hay una receta, no hay una fórmula mágica que me diga, por acá es el camino. Además, no creo en eso, qué pereza. El camino, la verdad y la vida, no, por ahí no es. Yo creo que es el diálogo, es la generación de espacios, es la apertura de instituciones, es la voluntad de las personas y la unión de esfuerzos la que podría adelantar y adelantar. En estas cosas, la salida no va a ser definitiva, no va a salir, no va a ser definitiva. Ya decía por allá, bueno, algún autor, que si le pidieran explicar a un marciano qué es la política, pues habría dos alternativas. Entonces, una, que se viera la realidad y lo que pasa es que la gente vive peleando con la otra gente. Guerras, conflictos armados, todo el tiempo en la historia de la humanidad lo que pulula es ejercicios de violencia y alguien podría decir, el marciano podría decir, ah, ya entiendo, la política es un asunto de guerra. Pero al mismo tiempo ve que hay un montón de gente que quiere arreglar los conflictos, que quiere salir de la violencia. Entonces el tipo decía, ah, entonces la política es la búsqueda de la paz. Pues ahí están las dos alternativas que, no, que parecen un juego contrario, opuesto, pero la pregunta clave sería ¿a qué tipo de sociedad queremos apostarle? Y yo le apuesto a una sociedad que supere escenarios de violencia, ojalá lo más amplio posible. Es un poco eso, si me Muchas permites gracias. la reflexión. Ujú. Muchas gracias, profesor. Bueno, entonces ahora sí, antes de terminar, vamos con nuestras, pues con las preguntas o comentarios de nuestro público. Pueden levantar la mano allí en el Zoom o también por el chat, si gustan, pueden escribir la pregunta y les leemos la pregunta. Entonces, primero tenemos aquí a Marcela con la mano levantada. Entonces, Marcela, puedes activar tu micrófono y escuchamos. Hola, ¿se me escucha? Más durito. Un poquito Más más duro. fuerte. Vale, a ver. Ah, primero, genial. O sea, me siento súper, no solamente orgullosa, sino implicada con tu trabajo, con todo lo que representa, lo que haces. Tu tema de investigación es muy profundo, abarca muchísimos campos, es muy valioso. Pienso que tendríamos que estar más involucrados todos de una manera u otra en toda esta construcción de esto que llamamos paz y que a veces en mi interior la tenemos. O sea que empezando por ahí habría que reconstruir muchísimas cosas. Había un tema que comentaba, no sé, perdónenme si me equivoco, Iván, quizás, con respecto a qué podemos hacer, ¿no? Desde el mismo individuo como tal. Para mí hay algo fundamental. Yo no vivo en Colombia hace muchísimos años, pero mi país, y mi amor y mi patria es Colombia, independiente aquí esté fuera hace muchísimo tiempo. Y sí que veo con otra perspectiva y otros ojos algo muy puntual. Es el tema de cómo educamos o en qué valores educamos a los hijos. En la competencia, en la rivalidad, en el que usted llegue primero y no sea tan huevón que usted tiene que ser el primero, usted pase por encima de quien sea, pero usted es el que tiene que llegar. Y desde esa base estamos creando siempre una violencia que no nos damos cuenta y estamos generando una competitividad permanente sin importar el daño o páseme por encima de quien me pase, pero yo tengo que llegar a. Y creo que desde allí, desde estos cimientos, desde el mismo hogar, desde las familias, podemos hacer muchísimo por ahondar en valores, en ética, en respeto, en cosas tan sencillas como que el otro hay que escucharle, al otro hay que tenderle la mano
y puedes ir de la mano con otro, aunque tu idea no sea la misma que el otro tiene. Pero esa competencia en la que criamos muchas veces a los hijos, yo, me disculpan si no están de acuerdo, pero no la veo sana, porque crea violencia desde la semilla. Eso es lo que yo quería aportar. Muchas gracias, Marcela, por esa intervención. No sé, profesor Uriel, si tenga algún comentario al respecto. No, claro, maravillosa la pregunta, la inquietud, la reflexión. Eh, a mí hay un asunto con los valores que me preocupa desde hace mucho tiempo y es, claro que hay que formar en valores, pero la preocupación es de dónde los saco, porque a veces aparecen como mágicamente unos listados de valores que uno no sabe ni en qué se fundamentan y creo que eso es desafortunado. Creo que es importante rastrear a qué valores le apostamos y creo que si hay uno aquí en lo que estamos tratando hoy es el valor de saberse ciudadano y eso allí sería muy importante. Ahora, el tema de la competencia es muy interesante, pero es un desastre porque ese es un efecto directo del capitalismo, de un capitalismo a ultranza que nos tiene pateando el cuerpo del otro para tratar de ascender y eso es desafortunado. Ahora, competencia tiene un doble sentido, ¿no? Competencia tiene que ver con competir, pero también con competer. Y es que se es competente en algo. Y eso es muy interesante y no solo competir contra alguien. Entonces, valiosa la reflexión. Solo diría eso, ¿no? Buscar que los valores no aparezcan de la nada o de un texto sagrado o cosas por el estilo, sino desde nuestra propia realidad histórica que nos pertenece. Muchas gracias, profe. Ana María, ¿puedes activar tu micrófono y te escuchamos? No te deja activar el micrófono. Espérate un segundito. ¿Ya se puede? Inténtalo de nuevo, Ya, porfis. ya. ¿Ahí me Listo. escuchan? Sí. Sí, te ¿Cómo escuchamos. están? Buenas tardes. Uriel fue mi Hola, ¿qué tal? profesor de conceptos Ana políticos en María, qué primer maravilla semestre verla. hace como 11 años. Entonces yo Qué estoy feliz maravilla. y dichosa de verla acá, No. impresionada por una frase que dijo ahorita el profesor de la importancia de combatir la desilusión en el campo de la política, en el marco del proceso de paz y que no sabe cuánto le agradecemos muchos de sus estudiantes por haberla combatido en nosotros por allá en 2009 cuando nos preguntábamos si valía la pena estudiar ciencia política o no. Entonces, toda mi gratitud. Profe, Gracias. quiero preguntarle dos cosas. La primera es, después de que yo me gradué, he dedicado mi vida pues, al servicio público, he sido funcionaria pública toda mi vida laboral y permanentemente estoy recordando lo que usted y otros grandes maestros tenían por ofrecerle a los debates de lo público. Y tanto que me cuestionaba yo en clase, ¿y por qué este tipo no se lanza a ser un ejecutor, un tomador de decisión? ¿Por qué no se lanza a la política? ¿Por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no se animan en la academia a ser animales políticos de otra manera, como usted mismo nos decía allá en el primer semestre? Y lo segundo que quiero preguntarle, profe, ya esto es un consejo. Resulta que tengo un compañero abogado que se está preguntando, le interesan todos estos temas de paz y se está preguntando hacerse la maestría en filosofía del Rosario. Y entonces no acaba de entender cómo concilia este tema de estudiarse la maestría en filosofía y las oportunidades que podría tener en el quehacer de la construcción de la paz. Es eso, mil gracias y disfrutando mucho el espacio. Pero no, perdóname, no te entendí lo último, lo de la maestría. ¿Cuál es la reflexión, la inquietud? Creo que hay un problema con el audio. Ok. Le preguntaba, profe, ¿quiere hacerse la maestría en filosofía? Es abogado y está interesado en trabajar en temas de paz.
él no Ok. logra todavía conciliar del todo, cómo las herramientas que podría adquirir en la maestría le resultarían útiles para aportar en la construcción de paz. Claro, claro, claro. Bueno, la primera pregunta, no, yo ya estoy lanzado políticamente, pero sin partido, o sea, haciendo educación. Ya, es decir, hay acciones que desde la educación pueden acompañar instancias políticas, secretarías de educación, ministerio de educación, etcétera, en lo cual uno podría tener aportes y intentar construir algunas dimensiones y salidas para estas cosas. Eh, sí, lanzarme a la política como se entiende en Colombia no me suena, o sea, no me suena lo que es lanzarse a la política porque eso parece ser unas etiquetas hartísimas. Eh, pero pensar políticamente y actuar en instituciones que favorezcan educación para todos, pues por supuesto y ojalá siempre haya la posibilidad de hacerlo. No deja de ser extraño que muchas de las actividades a veces realizadas se convierten en producción de documentos que se van a los anaqueles, ¿no? Y entonces eso resulta bastante triste. Pero igual hay que aportar en la medida de lo posible en esa relación. Y pues mira, hacer la maestría en filosofía siendo abogado me parece una cosa maravillosa y cómo conciliarlo en términos de la función pública, pues me parece que tiene muchos elementos, es decir, por ejemplo, el tratamiento conceptual argumentado, discutido, construido históricamente, teóricamente, se convierte en una puerta de entrada a una función pública más significativa, más eficiente. Dos, la capacidad argumental. He tenido la posibilidad de ser profesor en la Escuela Superior de Administración Pública, porque me encanta intentar aportar algo a los funcionarios que van a ser funcionarios públicos. Y una de las cosas que más me inquieta es que el funcionario público solo cumple tareas. Y yo sí creo que la filosofía invita a decir, deja de hacer tantas tareas, no haga tanto caso y piense un poco el alcance de esa tarea, el sentido de esa tarea, el sentido de la actividad que está realizando. Yo creo que ese tipo de reflexiones conducen a que usted tenga un mejor tratamiento con los ciudadanos. Una respuesta más pensada en la persona. Entonces, me parece que por allí puede haber salidas, ¿no? Puede haber salidas. La argumentación, indispensable, sí. Que no es solo jurídica, para este caso que él es abogado, sino que involucra otras dimensiones. Claro, correcto. Vale. Muy bien, muchas gracias, profe. Muchas Ahora, gracias, Ana María, también. perdóname, Dale, constructor dale. de paz, ¿no? Constructor de paz. Es decir, en la filosofía puede encontrar herramientas desde la paz perpetua hasta la paz histórica. Eso, allí hay cosas. Muchas gracias. La palabra la tiene Daniel Montes, entonces puede activar su micrófono y le escuchamos. Buenas tardes a todos, profesor Uriel. Hola, ¿qué Un tal? gusto saludarlo. Soy un padre de familia, de pronto Ay, soy qué una persona un maravilla. poquito extraña acá, de dos estudiantes en el No, Rosario. qué maravilla. Mi hija estudió filosofía, historia, y Ajá. está terminando la maestría en Derecho, con énfasis en Derechos Humanos, y mi hijo estudia Ciencia Política, pero digamos eso es anecdótico. Emocionado, atento, y solo una pregunta cuasi reflexión, y es ese desvanecimiento de la humanística, de las ciencias sociales en todos los ámbitos del conocimiento, que a veces es descorazonador para uno, indistintamente que esté uno en las ciencias duras o no, pero esas desconexiones infortunadamente fragmentan el conocimiento y, para mi gusto, posiblemente esos elementos complejos les hace falta ese sustrato tan valioso y que, no digo que resolvería, pero sí aportaría mucho a la discusión y al entender los problemas que como sociedad, como nación, como Estado y como país tenemos. Entonces, de su mirada, profesor Uriel, ¿cuál sería su postura crítica? No tanto para el Rosario por la génesis misma
en las ciencias sociales y una historia, pero infortunadamente uno mira las convocatorias de investigación y demás, los rankings o los rankings de las universidades y demás privilegian otros saberes y nos mochan un poquito los que por varias circunstancias que no al caso en este momento, entendemos y comprendemos que el conocimiento, su verdadero potencial está es para generar transformaciones en lo social y no para que la investigación repose en los anaqueles, la tautología y la hermenéutica de cualquier saber o disciplina. Entonces, ¿cuál es la mirada suya, profesor Uriel, frente a esto, digamos que es casi una reflexión en voz alta? Yo llevo como docente 30 años y me desilusiono, entonces le toca ser optimista, como usted bien lo decía, para poder aportarle a estos jóvenes a construir paz y por lo menos lo que no fuimos capaces nosotros, tocarlos un poquito a ellos para que lo logren, ¿no? Digamos, darle la posta a ellos. Entonces, un poco eso, profesor Uriel, de nuevo, gracias. No, maravilloso, qué cosa tan complicada esta. Inmediatamente me hiciste recordar a Martha Nussbaum y su pelea en Estados Unidos permanente contra la eliminación de las humanidades en todas las facultades de educación. Un empeño permanente porque la dimensión de las humanidades no desaparezca de los procesos de formación. Eso desde el punto de vista positivo y aliada para que uno por allí se vaya también alentando para seguir en esa discusión de la defensa de las humanidades. Pero un polo a tierra, y es la negación de un ministro de Japón que hace poco estableció la medida de eliminar todas las asignaturas que no fueran rentables y que no produjeran dinero por ser insignificantes. De hecho, Bolsonaro en el Brasil tenía la misma pretensión y alguna insinuación ya hizo al respecto. Pues yo qué digo al respecto, pues nada, resistencia, resistencia y resistencia, luchando y haciendo valer el papel del ser humano, el papel de la persona, y como creo la escena que yo más recuerdo de la estrategia del caracol, cuando le indagan por qué hace esas cosas y dice, no jodas, pues por dignidad, punto, por dignidad. Y yo creo que ahí hay un valor que tenemos que reivindicar permanentemente para que la plata no acabe con la vida humana. Es un poco eso. Lucha. Muchas gracias, profe. Y muchas gracias también a Daniel por su aporte. Iván, puedes activar el micrófono y te escuchamos. Muy buenas tardes para todos, profesor Uriel. Encantado de escucharlo, que es hasta emocionante escucharlo. Bueno, voy a hacer más que todo un comentario muy personal o una opinión. Pues ahorita que los otros comentarios fueron muy académicos, yo voy a hablar más desde mi sentir. Pues siempre he dicho que la paz en Colombia, mientras no estemos más personas en el centro, siempre he pensado que desde el origen de la República siempre han existido en el país dos orillas, ¿no? Dos extremos. Pues la historia lo dice, Bolívar y Santander, desde ahí empezó todo, ahí empezaron los extremos. Yo tengo 46 años y siempre he visto esa polarización, pues la polarización es la palabra de moda en este siglo. Entonces, mi sentir es que mientras existan esos dos extremos tan arraigados, no hablo políticamente, o que también lo hace parte de todo, pero en todo el quehacer de la vida, en todo el quehacer de nosotros como ciudadanos, se ve eso. O sea, no, ya estamos empezando, que haya gente en el centro, pero mientras yo pienso, mientras no nos pasemos o no se pasen más personas de las orillas al centro, la paz no va a ser de verdad, o sea, verdadera y duradera, la verdad que pienso. O sea, es en el sentir. Por ejemplo, ahorita cuando comentaban lo de la selección, ya estábamos polarizados, unos que se vaya el técnico y otros que fueron los jugadores. Y así ha sido siempre. O sea, nosotros es un país de extremos tan tenaz que en todas las cosas de la vida es así. Pero en este punto que es la paz, y un país con paz, nosotros tuviéramos paz, seríamos una potencia en todos los aspectos,
económicos, sociales, deportivos, bueno, en el día a día. Entonces eso es lo que yo siempre he pensado desde niño, lo vi en mi adolescencia. Yo soy economista de profesión, en mi trabajo, en todo veo eso. Nosotros no somos para nada en el centro, ¿no? O es muy caliente o es muy frío. Entonces esa es mi percepción. Profesor Uriel, muchas gracias de verdad por este conversatorio. Muy interesante. Muchas No, Iván, gracias. solamente alentar esa idea. Yo la aliento. Utilizo una palabra más académica, perdóneme, el dualismo. La historia de la humanidad se ha construido de manera dual. Entonces hay ricos y pobres, hay sabios e ignorantes, hay buenos y hay malos, hay blancos y hay negros. Y en esa perspectiva de los extremos que usted señala, se nos olvidan los grises, los matices, las voces múltiples, las formas de vida variables. Y creo que en esos extremos, es decir, reflexionar sobre las consecuencias a lo que nos lleva, plantear siempre dicotómicamente las formas de vida, la existencia, el pensamiento, puede ser un intento por acortar ejercicios de violencia, ¿no? Porque se es violento cuando usted es enemigo, y enemigo es porque todo el que está contra mí no soy yo. Entonces, eso ha llevado a ejercicios de violencia evidentes en el mundo. Y si todo el que no está conmigo está contra mí, es la única lectura del otro, pues es de nuevo una dicotomía que excluye. Absolutamente de acuerdo con su planteamiento. Bueno, muchas gracias a Iván por el aporte. Gracias, profesor Uriel. Ahora la palabra la tiene Hernán Salas, entonces puede activar su micrófono y le escuchamos. Profesor Uriel Alberto Cárdenas, Hernán, qué gusto saludarlo. yo te voy a hablar hoy no como el amigo de toda la vida. Ajá. Yo agradezco y estoy muy honrado para ustedes, muchachos, y congraciado con esta invitación que lo hicieron a través de un hermano, y es para mí grato compartir con ustedes. Estos espacios realmente son de crecimiento y me alegra mucho ver a la juventud participando. No quiero entrar, solamente quiero entrar en aspectos académicos. Gracias a Dios y afortunadamente estamos con el tema académico hace un rato. Dentro de los muchos avatares de los que ha comentado, no es fácil cuando uno es académico porque quiere preguntar y preguntar demasiado. ¿Quién va a responder la pregunta donde dice paz desde las aulas y aparece una interrogación en la invitación que están haciendo? Esa sería una de mis primeras inquietudes. ¿Es para nosotros o va a salir de esta charla? Lo otro es, Uriel, profe Uriel, o Beto, como lo conozco yo de toda la vida. Aquí entre nosotros, ¿no? Sí, Le digo está bien, está bien. Betico de toda la vida. Desde su experiencia y en ese proceso formativo que ha tenido, ¿cuál es su propuesta o estrategia para lograr fortalecer y fomentar las nuevas generaciones que no vayan a perder la esperanza en estos modelos de paz, evitando que se conviertan en un paradigma más de la historia de nuestro país? Muchas gracias, Hernán, por las dos preguntas. Entonces, no sé quién quiera comenzar, si Nicolás con la primera o el profesor Uriel con la No, segunda. arranca, Nicolás, por favor, adelante. Pues paz desde las aulas es un poco esas reflexiones sobre la educación que nos ha compartido el profesor Uriel a lo largo de este conversatorio, pero también creo que sí es una invitación a una pregunta interior sobre todas las personas que de una u otra forma estamos metidos en la academia, y es hasta qué punto a través de ese ejercicio académico le estamos aportando la paz, hasta qué punto desde las universidades le estamos aportando la paz, y cómo cada uno desde el interior puede
pues, y con base también en lo que nos ha dicho el profesor Uriel, pues hacer esas reflexiones y también cambiar un poco pues, la forma como nos hemos venido comportando. Tal vez creo que sí, una de las intenciones de invitar al profesor Uriel era precisamente hablar un poco de que si bien la academia por lo general la hemos relacionado con las aulas y lo hemos relacionado con clases en un espacio físico llamado universidad, llamado colegio, llamado instituto, realmente la educación es una apuesta que se puede construir desde distintos ámbitos. Entonces, yo creo que era la invitación a la que queríamos hacer llegar. Sí, 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 vale. Gracias, Nico. Profesor Uriel. Sí, me refiero a la segunda, pues yo no sé si tengo una estrategia. Me hizo pensar en un director técnico, no sé, pero quisiera llamar la atención sobre dos cosas que a mí, en lo personal, en mi forma de ser, de enfrentar el saber y la educación, son vitales. Uno es que para que no decaiga la esperanza hay que darle cabida a la risa. Y la risa es un instrumento no solamente psicológico, es un elemento epistemológico, estructural de la existencia humana. Y risa significa las cosas tomadas muy en serio, con alta dosis de ironía. Y yo creo que, por ejemplo, si en una clase no hay risa, perdí la vida. O sea, creo que es que la risa es propiamente humana y es expresión de afecto y expresión de crítica y es expresión de búsqueda. La risa es un gran alimento para enfrentar la desesperanza. Me gusta mucho plantearlo así porque no quisiera plantear la idea de que hay una salida definitiva. Esas ideas definitivas un poco mesiánicas, salvadoras de las situaciones, me parecen sospechosas. Me gusta más la idea de trabajemos juntos, venga, hagamos, hay muchas cosas por hacer, intentemos hacer cosas, hay preocupaciones de toda índole, hay múltiples saberes, no nos quedemos quietos, no nos quedemos quietos, eso sí, la pasividad es lo peor que puede pasar, porque está en juego la vida y el sentido de la misma. Si eso es estrategia, iría por ahí, Hernán. No sabría cómo hablar más del cuento de la cosa. Muchas gracias de nuevo a Hernán por su aporte, sus preguntas, y a Nico y al profesor Uriel. Y finalmente, ya para terminar, digamos, con esta ronda de preguntas y cerrar el espacio tan maravilloso que hemos tenido, le quiero regalar la palabra a José Pablo Jaramillo. Entonces, por favor, puede activar su micrófono y le escuchamos. Buenas tardes, profesor Buenas Uriel. tardes. Hola, José Pablo, qué gusto. Un gusto verlo. Creo que usted ya tocó el tema en una pregunta anterior, pero me gustaría que le dedicara un ratico al tema de la verdad. Porque creo que usted bien lo dijo desde hace un rato, las dicotomías fueron el blanco y el negro, lo bueno, lo malo, lo verdadero y lo falso. Han sido lugares en los cuales hasta la filosofía de la modernidad nos la jugamos todos. Y resulta que quizás justamente ahí es donde está el truco. La polarización se entiende desde ahí, creería yo. Y la guerra se entiende desde ahí y la no paz se entiende desde ahí. Entonces, no sé, era como invitarlo a que nos echara un poquito unas reflexiones sobre ese asunto de la verdad
que quienes estudiamos filosofía tuvimos a bien quedar atrapados en ese asunto por muchos años. Yo Gracias no y sé por gracias qué, por la invitación además. no sé por qué cuando pidió la palabra dije va a preguntar sobre la verdad. Estaba ya, casi que cantada la cosa. Pues una primera idea que creo es importante para estos temas es que en la historia reciente, social, histórica, política, me parece que el asunto de la verdad viene siendo un asunto exclusivamente situado en términos de quien domina, en términos de quien tiene el poder, como si la verdad dependiera de ese posicionamiento. Y si eso fuese verdad, pues Trump tendría verdad y Hitler tendría verdad y Duque tendría verdad y bueno, en fin, pero es decir, el asunto creo que cuando uno establece o sitúa el planteamiento de la verdad exclusivamente en el horizonte de la ubicación en términos de tener el poder o no, está sesgando fuertemente la verdad desde una posición política. Y no necesariamente quien tiene el poder tiene la verdad. No necesariamente. No estoy diciendo que no pueda presentarse eso en algún momento, pero no es exclusivo de la verdad el derivarse ella de estar en puestos de poder. Segundo, creo que el asunto de la verdad, en asuntos por lo menos que tienen que ver con el fenómeno de la violencia y de la paz, es un asunto que tiene que ver con el plural. Es decir, no hay una sola mirada de los acontecimientos. Hay acontecimientos de quienes han padecido un acto de violencia, hay sentidos de la verdad desde quien la padece, desde quien la produce, desde quien la juzga, desde quien la estudia. Y entonces la verdad se convierte en un asunto de pluralidad de voces. Y yo sí creo que a la hora de reconstruir fenómenos, no puede seguirse pensando que haya una sola línea de explicación. Creo que hay que acoger muchas voces. Y tercero, creo que está muy ligada al asunto del uso del lenguaje. Yo no sé si ustedes se han preguntado a veces cuán difícil, aunque aparenta ser fácil, por las formas como lo dicen, es comprender el decir de una cosmología, de una tribu indígena, de un grupo indígena. Cuando su palabra tiene un significado y un sentido construido históricamente desde ángulos de percepción, explicación, sensación, que no son los que en la tradición occidental se han planteado. Y a veces creo que no escuchar y no abrirse al sentido del uso de las palabras que otros usan es un impedimento para también comprender verdades. Son tres elementos que me parecen fundamentales. Lo que concluyo sí es, en nuestro caso histórico, político, de violencia, tener a la JEP y tener a la Comisión de la Verdad son una oportunidad ineludible por la idea de que la verdad no está establecida, sino que también es una construcción que históricamente se hace. Serían algunas reflexiones así en el propio. Vale. Muchas gracias, profesor Uriel, y muchas gracias también a José Pablo por su aporte. Y bueno, muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. Ya para terminar este espacio, vamos a ir con nuestras redes sociales del Museo de la Universidad del Rosario. Entonces, primero, aquí tenemos nuestra página web, invitados e invitadas para que la visiten. Aquí pues se encuentran, digamos, toda la información del Museo de la Universidad del Rosario. Aquí en esta pestaña de visita pueden contactarnos a nosotros, a nuestro correo,
que es visitasguiadas@urrosario.edu.co. Nos pueden escribir allí si desean una visita guiada, personalizada, por ahora, vía internet, mientras pues todo esto de la pandemia ocurre. Y estas visitas, estos recorridos virtuales se hacen bajo la mediación pues, de los mediadores del museo, valga la redundancia. Luego tenemos nuestro Facebook. Entonces, en Facebook nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Nuestro Twitter, en el Twitter nos encuentran también como @museo_UR. Aquí también, pues para que nos sigan. Tenemos también nuestro Instagram, nuestro perfil de Instagram. Aquí nos encuentran como museo_UR. Aquí estamos publicando cada uno de los eventos que tenemos, los conversatorios, algunos eventos fuera de los conversatorios, también pues muy interesantes para que pasen allí y lo revisen. Nuestro canal de YouTube nos encuentran como Museo de la Universidad del Rosario. Aquí estamos publicando cada uno de los conversatorios que hemos tenido a lo largo de este año. Ya llevamos 2 temporadas, entonces pues también súper invitados y súper invitadas para que entren, nos sigan, activen la campanita de notificaciones. Este conversatorio del día de hoy también se subirá en las próximas horas, entonces ahí pendientes por si se perdieron alguno de nuestros conversatorios, allí lo pueden revivir, es muy interesante, entonces para que nos apoyen también allí. Y finalmente estamos incursionando también en esta plataforma de Google Arts and Culture con la Universidad del Rosario. Entonces allí van a encontrar piezas que se encuentran en el Museo de la Universidad del Rosario que son exclusivas, ¿no? Entonces también pásense por allí, revisen cada una de las exhibiciones que tenemos allí, las piezas, etcétera. Entonces, nada, invitados e invitadas a que nos sigan, a que compartan con sus familiares y amigos si les gustó la temática de hoy y las diferentes temáticas que hemos tratado a lo largo de los conversatorios. Entonces ya para terminar y para cerrar de nuevo, muchísimas gracias, profesor Uriel, por regalarnos un poco de su tiempo, por compartir con nosotros este conversatorio tan maravilloso, y también a Nicolás por hacer esa labor tan grande el día de hoy. Muchísimas gracias a ustedes dos y a todas las personas que nos visitaron en el día de hoy. Recuerden seguirnos y nos vemos la otra semana, el martes, con más conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. Profesor Uriel, quisiera decir algo ya para cerrar. Pues aquí impactado con cantidad de nombres, no veo los rostros, estoy aterrado de que les haya interesado esta cosa. Les agradezco muchísimo, las preguntas no me van a dejar dormir otra vez, entonces seguiremos trabajando y nada, luchemos por la paz porque el sentido de la vida es el que podamos construir, y destruirlo pues es negarnos esa posibilidad. Muchas gracias. No, a usted, profesor Uriel, y sí, de nuevo, muchísimas gracias por la acogida a nuestro público que hoy nos visitaron y estuvieron muy, muy, muy atentos al conversatorio. Muchas gracias. Entonces, nada, nos vemos. Nos vemos el martes en más conversatorios del Museo de la Universidad del Rosario. Que tengan un resto de tarde muy bueno, un resto de semana también muy bueno, y vamos a construir paz entre todos y todas. Muchísimas gracias. Vale, muchas gracias. Hasta luego.